O si quieres ahora, cuando os presente, sentarte a escucharle y viceversa para ver la pantalla, mejor. Como esto es... ¿El qué? Ah, vale, para poderla ver. Claro, vale, pues como queráis. Aquí la tenéis también, pero bueno, igual es más... No es tan fácil, claro. Como queráis. Bueno, pues entonces ya sin más preámbulos, para no quitar tiempo ni a nuestros panelistas, ni tampoco a los que vienen después... Este es el panel sobre turismo social, que es un tema que justamente lo venimos comentando, que es algo en esa sostenibilidad que decíamos antes, que falta todavía muchos indicadores, mucho contenido, mucha formación, mucha sensibilización y mucho de todo. A eso se están dedicando nuestros amigos que tenemos aquí al lado, que es Isabel Novoa, la presidenta de la Organización Internacional de Turismo Social, y Sergio Rodríguez, que es el presidente de las Américas. Nos acompañan también Verónica y otras personas que son del equipo, tanto del equipo especialmente de las Américas, y ellos pues nos van a presentar un poco lo que se hace esa organización, de la que yo tengo el honor de ser simplemente un miembro, pero teníamos muchas ganas ya en todos los años. En el foro que hacemos, que lo contábamos al principio, lo venimos haciendo desde 2009 y empezó en una sala de estas chiquitita, precisamente con los 4 que hablaban de turismo sostenible hace ya 13 años, y ya pues poquito a poco cada vez más organizaciones, y como decía, luego remataremos con un componente muy concreto que es el enoturismo. Así que sin más preámbulos os doy paso para que podáis empezar a presentar. Mejor con el micrófono, porque si se graba. Sí. Aquí estamos hablando. Bueno, muchas gracias a todos. Todas están grabando y tanto el sonido como el vídeo por varios días. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, José María, por la presentación con tanto cariño de la ISTO, la Organización Internacional del Turismo para Todos, Solidario y Sostenible. Yo tengo el honor de presidirla a nivel mundial y Sergio a nivel de las Américas. Así que, como estamos todos relativamente ya cansados, ¿verdad?, de Fitur, vamos a tratar de que esto sea una presentación entre amigos y distendida, en que os podamos ir contando un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos. Gracias. Yo la tengo aquí en el teléfono. No te preocupes. Bueno, pues somos una organización internacional. Estamos en más de 40 países, tenemos más de 180 socios, tenemos también, por ejemplo, una alianza de la academia en donde reunimos estudiosos y a la parte de la academia que están comprometidos con el turismo para todos. Dime. Dale, tú le das. Vale, fenomenal. Nuestra misión es promover el desarrollo del turismo para todos y hacer que la salida de vacaciones sea una realidad para todas las personas. Después veremos nosotros eso, cómo lo enfocamos, y promover un turismo que se encuentre al servicio de las personas y de las comunidades. Ahí vienen algunos socios nuestros. Nuestros valores son nuestro ADN, como le llamamos nosotros: la accesibilidad, comercio justo, calidad de vida, medio ambiente y solidaridad. Esos ejes de los que he hablado además están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hacemos cosas y tenemos proyectos, somos una plataforma comprometida con esto, en que tenemos un proyecto importante de la creación de un observatorio turístico del turismo para todos, justo y solidario, donde podamos generar datos, estadísticas, indicadores. Tenemos una librería digital, también encuentros de colaboración, educación y, por supuesto, reportes para hablar sobre esto. Esta es una dimensión, la dimensión social de la sostenibilidad no está muy estudiada y, sin embargo, es una tendencia muy fuerte que viene, y después veremos por qué. Cuando tú quieras contar cosas, me cuentas, que me arranco. Y bueno, tenemos el mayor repositorio mundial de información sobre el turismo para todos. Esto tiene que ver con esa alianza que nosotros tenemos con la academia. Así que os invito a ser socios de la ISTO si queréis aprender un poquito más sobre ello. ¿Quieres que hablar un poquito de eso? Sí, si quieres. Bueno, ya
A ver, nuestra organización tiene ya mucho tiempo funcionando, nuestra sede está en Bruselas y la sede para las Américas la tenemos en Montreal, desde donde trabajamos toda esta área del mundo, pero esta asociación tiene mucho tiempo ya funcionando, el concepto de turismo social ha ido evolucionando y ahora lo estamos, digamos, vinculando a lo que es el concepto de sostenibilidad. Y en ese sentido, pues hemos empezado desde hace tiempo atrás a hacer una especie de reflexión, ¿no? Una especie de muchas reflexiones sobre qué es lo que está sucediendo a nivel global y y sobre todo a partir de estos últimos acontecimientos de los últimos 3 años de pandemia, guerra, etcétera, etcétera, ¿qué está sucediendo? Y está sucediendo que hemos tenido un parón en esa dinámica optimista, siempre alcista que existía sobre el turismo. Siempre se pensaba que el turismo iba a crecer y crecer ad infinitum y de repente pues viene esta situación que detiene todo, paraliza todo y nos hace, primero, perder millones y millones de dinero. Prácticamente todo el mundo quebró. Lo que pasa es que era imposible declarar la quiebra y volver a comenzar, entonces toleramos la quiebra y seguimos avanzando. Hemos visto que se puede vivir sin dinero, pero ya estamos otra vez retomando esta nueva dinámica y tenemos una urgencia en algunos sectores y en el turismo también de retomar o de recuperar lo que teníamos. Y nosotros estamos en la reflexión de, bueno, ¿queremos recuperar lo que teníamos o realmente queremos aprovechar esta situación para revisar lo que habíamos alcanzado y poderlo reconducir hacia un nuevo sitio? Y bueno, el tema es que nos damos cuenta de que el turismo es un sector contaminante, algo que antes ni siquiera se nos ocurría. Hablábamos de la industria sin chimeneas, pues sí, no tiene chimeneas, pero no es la única forma de ensuciar. Y el turismo es un sector que tiene necesariamente que tratarse o gestionarse desde un enfoque de sostenibilidad. Y el enfoque de sostenibilidad ya sabemos que tiene 3 ejes o 3 patas básicas, ¿no? La parte económica, la parte medioambiental, pero hay una dimensión social, o tendría que haber una dimensión social, la hay, existe, de la que no sabemos nada. Hemos trabajado mucho sobre el análisis de lo económico, hemos trabajado más o menos sobre el análisis de lo ambiental, todavía estamos en ese desafío, pero francamente la parte social la hemos obviado, asumiendo que el turismo siempre es bueno, que el turismo siempre genera buenos efectos. Y en países como el nuestro, donde yo vengo, o los nuestros en las Américas, no necesariamente las cosas son así. Así como el turismo puede crear riqueza, el turismo puede generar pobreza, puede generar marginación, deterioro ambiental, deterioro urbano, violencia y muchas otras cosas, porque el turismo al final de cuentas es un potenciador de la dinámica de desarrollo que nosotros tengamos, y en ese sentido, si vamos por el camino equivocado, pues nos vamos a equivocar más rápidamente, y si vamos por el camino correcto, lo vamos a hacer bien también más rápidamente. Pero entonces resulta indispensable en este momento empezar a hablar de lo social. ¿Qué sucede con el empleo? ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué sucede a nivel de la educación ciudadana? ¿Qué sucede a nivel del bienestar de las comunidades, etcétera, etcétera? Y entonces nosotros en ISTO, que es nuestra abreviatura por la denominación en inglés, empezamos a preocuparnos por esto que llamamos la dimensión social de la sostenibilidad, o, dicho más corto, de sostenibilidad social. Aunque pueda parecer una redundancia, si nosotros le hablamos de sostenibilidad a toda esa gente que anda dando vueltas por el pasillo, van a pensar en animalitos, en pajaritos, en paisaje, no van a pensar en personas, porque es una deformación que tenemos adquirida. ¿Y de quién nos tenemos que preocupar? En primer lugar, de los que viajan, y saber qué efectos efectivamente tienen el viaje sobre la calidad de vida de estas personas, porque los hemos visualizado siempre como consumidores y no como seres humanos que están ejerciendo el ocio y que están intentando en las vacaciones
de cumplir una serie de expectativas personales. Y te paso el micrófono. Gracias, Sergio. Por otro lado, nosotros, siguiendo esa línea de pensamiento, también creemos que cuando hablamos de que queremos un mejor turismo, tenemos que aprender a definirlo de una manera diferente. Hemos visto una tendencia muy importante, ¿no?, sobre todo en el sector público, que nos dice: no queremos más turismo, queremos mejor turismo. Perfecto, ¿cómo hablamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo hablamos de ello? Desde la ISTO proponemos una manera diferente de acercarnos a ellos. Por ejemplo, vemos una tendencia positiva de las personas que viajan, de viajes internacionales. Medimos el turismo en cantidad, no en calidad. Nosotros queremos hablar de los que viajan, pero de los que no viajan. ¿Quién habla de eso? ¿Quién habla de la población que debido a la pandemia ya no se puede permitir un viaje? Ni siquiera tenemos muchos números sobre ello. Sabemos que hay un 28% de los europeos que no se pueden pagar una semana de vacaciones. Por ejemplo, sabemos que 3 de cada 10 franceses no pueden viajar. Por otro lado, los que viajan también deberían hacerlo de una forma responsable. O sea, hay otro dato que nos dice: muy bien, viaja, pero es que el viajero cuando viaja consume 8 veces más agua que el residente. Luego, turismo sí, pero un turismo responsable. Otra dimensión cuando hablamos de lo social, que es que el viaje es mucho más que un viaje, porque hay quien nos dice: muy bien, pues ya está, no viajamos más. Eliminamos ese 8% de emisiones de gases de invernadero y terminamos el problema. Quitamos el 50% de los aviones, que es muchísimo en esas emisiones, y listo. Es que no es esa la solución. Viajar aporta muchísimo a las personas. Viajar hace bien y nosotros creemos en el lado bueno del turismo. Ese turismo que hace que la gente se adapte, ese turismo que hace que los jóvenes se motiven, que tengan ganas de aprender, de comprender su comunidad. Ese turismo que hace que se integren socialmente, que la soledad se reduzca, que el 70% de las personas que viajen, que por cierto el 75% de ellas son mujeres, las adultos mayores que viajan por el programa Vacaciones Tercera Edad del Sernatur, siguen en contacto con el grupo con el que viajaron. Eso tiene un impacto en su consumo de medicamentos, en su consumo de alcohol, en la depresión. El turismo es mucho más que simplemente desplazarte a otro lugar. Hace mucho bien. Y queremos trabajar con los que viajen de una manera responsable, pero también con los que reciben. Dale. Y ahora el sector turístico también tiene un desafío muy grande, porque cuando estamos saliendo de la pandemia nos hemos dado cuenta de que nuestro talento se ha ido a otros sectores durante estos 2 años, de que ahora esa pandemia que ahora estamos viviendo económica nos está haciendo que el sector turístico no atraiga talento y no lo retenga, porque no tiene condiciones laborales de calidad, porque no damos buenos sueldos, porque estamos debajo del sector, de otros sectores que compiten con nosotros. Hablamos de mejor turismo, pero ¿cómo definimos mejor turismo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho este estudio que hizo The Travel Foundation, que dijo: muy bien, ¿cómo lo hacemos con Tenerife? Por ejemplo, los hoteles generan más ingresos y más empleo, pero los apartamentos promueven más a los microempresarios. Pero los turistas que se quedan en hoteles de 5 estrellas son los que más gastan. Y sin embargo, los que se quedan en los apartamentos gastan más en pequeñas empresas, como en bares y en restaurantes locales. ¿Qué hacemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo definimos mejor qué es mejor? ¿Qué proponemos nosotros? ¿Sigo? Definir el concepto de valor en el turismo y redefinir el turismo en sí mismo. O sea, empezarnos a cuestionar el turismo no en el por qué queremos turistas, sino para qué los queremos. ¿Por qué queremos desarrollar el turismo en nuestras comunidades? ¿Para qué? Y no por qué. Porque los porqués nos llevan a una locura y una sinrazón que nos hace crecer y tratar toda la vida de tener más, como si fuera una especie de narcodependencia, ¿no? Y nos da un síndrome de ansiedad porque entonces necesitamos más turistas. Y yo pregunto, ¿y cómo para qué? ¿Qué sentido puede tener? Entonces, todo lo que dice Isabel, que son problemas que se van generando, que la juventud no quiere trabajar en turismo, todo responde al para qué.
¿para qué me voy a partir el lomo durante 12 horas seguidas, trabajando sábados y domingos en horarios espantosos? Los que trabajamos en turismo sabemos que esto es así. Hay un extra que se demanda siempre, y si no tiene sentido, pues mejor nos vamos a otro lado. ¿Por qué? Pues porque tampoco tenemos vocación de mártir ni de sufrimiento. Y entonces repensar el turismo desde todas las perspectivas necesita repensar el concepto de beneficio. ¿En qué nos beneficia el turismo? ¿Cuál es el valor que este turismo tiene? Y entonces desde esto nosotros proponemos todo este esquema que está ahí ilustrado, de pensamiento o de razonamiento nuevo o de repensamiento, que ya lo dijo la OMT el año pasado, hay que repensar todo para que vuelva a tener sentido y adquiera sentido. Estamos muy motivados ahora justamente porque, me salgo un poquito de lo que dice aquí, porque hemos estado recorriendo los pabellones, nos hemos entrevistado con mucha gente, y la verdad, a la hora que decimos cosas como esta, todo el mundo mueve la cabeza. Pues sí, o sea, estamos aquí como para regresar a lo que ya teníamos, o realmente queremos generar un cambio. Invariablemente es muy probable que volvamos a lo mismo en términos de cantidades, pero a lo mejor podemos empezar a gestionar las cosas de una manera más sensata, más humana, más normal, porque si el turista lo reconocemos como un ciudadano, no como un consumidor, si al habitante local lo percibimos como un ciudadano y no como un informador turístico o un simple adorno o parte del paisaje, pues creo que las cosas pueden empezar a cambiar. Pero claro, hay que poner lo que nosotros tenemos como reflejado en nuestro documento rector, que se llama una visión humanista y social del turismo. Tenemos que poner en el centro de la discusión a la persona y no al dinero. Muy probablemente cuando terminemos Fitur van a decir se generaron tantos negocios por tanto dinero, y no van a decir vinieron tantos profesionales que son seres humanos que están tratando de construir un mundo mejor. Entonces ya desde ahí tenemos un problema de repensar, y para repensar pues hay que empezar a reflexionar. Yo el esquema, yo no veo nada, ya soy handicap, pero entonces te lo dejo. Bien, nosotros lo que proponemos es un modelo de implementación que pone a la sostenibilidad social en el centro como vía para impactar sobre la emergencia climática. Antes hemos visto cómo nos hemos centrado mucho en el impacto medioambiental, pero esas son las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Si no empezamos a trabajar con las personas, con cómo nosotros nos comportamos, cómo consumimos y cómo diseñamos los productos turísticos, nada va a cambiar. Es más, va a ir a peor porque cada vez vamos a ser más población. Entonces, por eso nosotros estamos convencidos de que la sostenibilidad social es la más importante. Trabajar con las personas es lo más importante. Necesitamos una planificación innovadora, necesitamos que los públicos cambien su discurso, cambien las políticas, empiecen a entender esto, cosa que nos ha sorprendido bastante que está sucediendo. Un turismo para todos, que sea más inclusivo, que sea más diverso, que esta humanodiversidad esté recogida en ello, y con cierto compromiso. Nosotros lo que proponemos es un turismo responsable. No nos gusta hablar de turismo sostenible porque creemos primero que ahora mismo no es posible. Y es falso hablar de turismo sostenible. Pero un turismo responsable, en que un turista se hace responsable del impacto que tiene y trata de ser más responsable en la forma que viaja, en cuánto viaja y cómo viaja, y se encuentra con un destino que está preparado y que le ofrece esa opción como producto y como destino, es lo que nosotros buscamos. Un turista responsable que llega a un destino responsable. Responsabilidad sí que es una palabra con la que nos sentimos cómodos desde la ISTO. Eso significa que empecemos a hablar del turismo de una manera diferente. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero sí nos gustaría decir que creemos que tenemos que empezar a medir el turismo de una manera diferente. Hay algunos que ya lo están haciendo y tampoco queremos inventar la rueda. Lo que queremos es que esto se replique y se multiplique y que podamos empezar a agregar y comparar ejemplos de cómo los destinos van yendo hacia esta sostenibilidad. Por ejemplo, la accesibilidad social al turismo. De nuevo, hablemos de quiénes pueden viajar, quiénes no pueden viajar, y los que no pueden viajar, ¿por qué no viajan? Es por condiciones sociales, por condiciones físicas, por condiciones económicas. ¿Qué está sucediendo ahí? Por ejemplo, aquí les ponemos otro ejemplo de la participación en las vacaciones. Es verdad que Flandes habla del acceso a las vacaciones como
incluso irte una tarde a pasar un día en la playa sin pernoctación. Entonces, por eso tiene una participación del 87% en los últimos 3 años. Pero la parte que nos interesa es que también preguntan los que no han viajado por qué no han viajado. Nosotros proponemos, por ejemplo, que las personas con discapacidad cuenten cuál es su experiencia hacia el turismo. Y estamos haciendo un acuerdo para ello con Predif, que es socio nuestro. Por ejemplo, nos gusta también este indicador del Observatorio de Turismo de Barcelona, la relación entre el salario de las mujeres y de los hombres en el sector turístico. O sea, hablemos del turismo desde la calidad del turismo, calidad laboral, cómo estamos tratando a las personas que trabajan en el turismo. Espera, ¿nos hemos ido? Ah, vale. El porcentaje de residentes que consideran que el turismo es bastante beneficioso para el destino. Hablemos desde la comunidad. También hay muchas más. Ya, dale para adelante. Desde el punto de vista de los viajeros, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de la comunidad. Sí. Algo que dice Isabel, yo les pido rápidamente, piensen en un árbol de Navidad. Y un árbol de Navidad tiene muchas lecturas. Si yo lo veo como una cuestión económica, es un producto que compro y vendo, tiene un valor en el mercado y ya está, es una mercancía. El árbol de Navidad, si yo lo veo desde una perspectiva ambiental, es un cadáver. Pero ¿cuál es el sentido del árbol de Navidad? No es económico y no es ambiental, es humano. Tiene una significación para una cultura específica, en una fecha específica, y tiene una justificación, tiene un para qué. Y eso es lo que en turismo nos hemos olvidado de ver. Por eso necesitamos hacer esas nuevas lecturas, por eso necesitamos repensar. La pandemia ha sido una gran oportunidad para esto. Todos hicieron grandes propósitos mientras el peligro acechaba. Pero pasó el peligro y nos hemos vuelto otra vez los mismos bichos inconscientes que fuimos antes. Entonces nosotros, que ya traíamos esta gusanito, esta inquietud de antes, bueno, ahora lo que estamos encontrando es que hay un ambiente favorable a la reconducción de todas estas conductas como empresarios, como turistas, como autoridades, en el sentido de gestionar el turismo de diferente forma. Sigue. Que no sé qué dice ahí, por eso no veo nada. Pero ya hay información que entonces estamos nosotros comprometidos a empezar a recuperar desde el sector privado, desde el sector público, pero darle nuevas lecturas. No se trata de contar cuántas gentes vinieron, sino qué le pasó a esas personas. Si se volvieron mejores personas después del viaje o no. ¿Qué sentido tuvo? ¿Qué aprendieron? ¿Qué experiencia hubo? Estamos aquí todos reunidos, venimos a Madrid. ¿Ya que venimos a Madrid? ¿A gastar en el Corte Inglés o realmente a compenetrarnos de la cultura ibérica? Yo que soy de fuera, digo, ¿qué lectura voy a hacer de esta ciudad de Madrid? Que es un lugar donde lo único que puedo hacer es tomar copas, emborracharme y pasármela muy bien, lo cual no estoy peleado con el tema, pero realmente, ¿qué supe de Madrid? ¿Qué aprendí de España? ¿Qué me deja a mí? ¿Qué me hace mejor persona cuando yo vuelva a México después de esta visita? Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a medir, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a saber. Porque además, si nos vamos al discurso más tradicional de que hay que ser competitivos y hay que ser mejores destinos, pues el destino más competitivo es el que me deja más satisfecho, el que me dejó más cosas, el que me hizo aprender más, el que me hizo sentir mejor, y no donde gasté más dinero. Entonces, nosotros estamos cumpliendo 60 años este año, no traemos un discurso nuevo, pero sí traemos un discurso fresco. ¿Por qué? Porque no hemos perdido desde la fundación de la organización la perspectiva humanista. La persona en el centro del discurso, el para qué estamos aquí. Nosotros tenemos una fuerte responsabilidad, y lo digo siempre, en el sector del turismo. Somos creadores de momentos estelares en las vidas de las personas. Cuando ustedes estén en el lecho de muerte, no se van a acordar de la cantidad de facturas que hicieron, de la cantidad de boletos que tuvieron, de la cantidad de estadísticas que generaron. Se van a acordar de ese gran viaje que hicieron a la playa con su familia. Se van a acordar de ese momento de gran significado en esa vacación. Y se van a sentir satisfechos de haber logrado hacer ese viaje fantástico
a la Alhambra, a Santiago de Compostela, al Museo del Prado, ese momento en que vibraron con el cuadro de las Meninas porque se lo interiorizaron y estuvieron a punto del llanto. Eso es de lo que ustedes se van a acordar y eso es lo que les va a generar gran satisfacción en su vida. Y eso sucede en el turismo. No el turismo pensado como la pernocta, el ocio, ese tiempo libre, ese espacio que nosotros, profesionales del turismo, estamos comprometidos a hacer que las personas puedan experimentar. Si nosotros no hacemos eso al respecto, perdemos el sentido de nuestra propia profesión. Y esa es la gran responsabilidad. No somos guardianes de cárcel, no somos abogados de tribunal, no somos choferes de trolebús, somos constructores de momentos estelares en la vida de la gente. Y cuando entendemos eso, empezamos a diseñar productos, empezamos a tener conductas que hacen que esto funcione mejor y nos volveremos más competitivos, más rentables, más cuidadosos del medio ambiente y más muchas cosas. Pero sobre todo vamos a estar satisfechos y vamos a soportar las grandes jornadas, los grandes sacrificios, el estrés que significa, porque lo estamos haciendo bien. Nuestra invitación es entonces a conozcan la ISTO, acérquense a la organización, estamos abiertos a este tipo de cosas. Ahí encontrarán en nuestra library todos estos documentos que justifican esto y sobre todo nuestro documento rector por una visión humanista y social del turismo que normalmente nosotros llamamos de manera cariñosa la Declaración de Montreal. Gracias por estar con nosotros, gracias por atender al llamado, gracias José María por la invitación. Isabel. Nada, muchísimas gracias y efectivamente un placer estar aquí y abiertos a preguntas o comentarios o intercambios, que de eso se trata también. Sí. Muchísimas gracias y nos encontramos en la isla. Todavía están llegando las autoridades que vienen ahora para la mesa de no turismo. Mientras llegan, pues si hay algún comentario, algún coloquio, una vez tenemos tiempo para coloquio, que nunca hay con estos ritmos. Encantados. Como estáis aquí mucha gente que ya conocéis esto y otros que no. ¿Qué opinión te merece el tema? Bueno, a mí me encanta, por supuesto. ¿Y cuál son Y con los profesionales que trabajan en el mundo de la hotelería, por ejemplo, y tal, ¿cuáles son los retos más grandes que estáis encontrando o que vamos a encontrar aún más? La atracción y retención de talento. Se nos ha ido muchísimos profesionales a otros sectores y recuperarlos, encontrar profesionales que a las empresas privadas les permitan entregar una experiencia de calidad sostenida en el tiempo, yo creo que es uno de los retos más importantes. Y eso solo lo vamos a ganar si mejoramos la calidad laboral, las condiciones laborales. Hoy en día, supongo que a todos les ha pasado, tienen una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan, ¿cuántos días teletrabajo? Prefiero estar en mi casa. ¿Cómo competimos con eso cuando tienes que estar como mucama en un alojamiento 8 horas, 12 horas, trabajos físicos, trabajos cara al público, turnos nocturnos? Nosotros trabajamos cuando los demás descansan, o sea, tenemos los horarios de descanso de los demás, es lo más duro. Bajo nuestro punto de vista, eso es lo más difícil.